Marcelo, quiere decir que esto es innato. ¿Cómo fuiste desarrollando tu capacidad? Bien, bien. Uno aprende, hay maestros. Bueno, te explico. Yo una de las cosas que siempre he tratado de tener es generar mi propio método de trabajo. O sea, el tema es que hay muchas fuentes y hay muchos bolazos, por decir la verdad, porque la gente habla de parapsicología o de percepción o de clarividencia y empieza a divagar porque empieza a utilizar todos los elementos, digamos, desconocidos para darle una base desconocida. Entonces, en realidad, yo creo que lo que tenemos que buscar son elementos conocidos que desconocemos que existen, y siempre apuntando a una base física. Eso lo que me llevó fue que a medida que yo iba practicando, iba trabajando en casos reales y me iba dando cuenta y iba afinando la técnica que yo mismo de alguna forma la fui desarrollando, me di cuenta de que había una base física que permitía repetir un proceso. Entonces me puse en contacto con la gente lo más serio posible que podía haber en esta zona del mundo, que es el Instituto de Parapsicología de Argentina, que es una institución que hace más de cerca de 40 años que trabaja, digamos, en relación al estudio del potencial de la mente humana. Y eso me permitió conocer a una persona excelente que se llama Juan Jimeno, que es un investigador, digamos, de aquello de la vieja escuela, que es un tipo muy serio, es un tipo, por supuesto, que no se dedica a eso, trabaja, tiene su laburo, pero esto lo hace por pasión. Y empezamos a realizar una serie de ejercicios controlados a distancia, o sea, él desde Buenos Aires y yo desde acá de Uruguay. Entonces yo, por ejemplo, con la foto de él, coordinamos un día, una hora y un lugar, y trataba, en el momento que él supuestamente iba a un lugar desconocido, que otro psicólogo le indicaba una hora antes, yo a esa hora trataba de tomar su foto, la fecha de nacimiento y su nombre completo, que en realidad no es una brujería. Lo que hago es como generar una onda de emisión, porque el hecho de estar de estar vivos y estar pensando y estar sintiendo, por ejemplo, estamos emitiendo una onda de información que tecnológicamente no la podemos captar, pero a nivel de la psiquis del hombre podemos tratar de obtener esa emisión que está siendo generada por una persona determinada. Entonces lo que hago yo es generar esa emisión y trato de posicionarme en el lugar que se encuentra esa persona y dejo la mente en blanco y me empiezan a venir un montón de imágenes asociadas a esa persona en ese momento. Entonces lo que hago es describir, eso se llama ejercicio de visión remota, describir el entorno, el lugar donde se encuentra la persona. Entonces yo hacía el ejercicio, lo pasaba todo en limpio, hacía dibujos y se lo mandaba por mail. Y luego el psicólogo tomaba los datos que él, al lugar donde él había ido, que él fue sacando fotos y fue grabando todo lo que veía en ese lugar y también, digamos, lo transcribía. Y las coincidencias eran realmente asombrosas, pero realmente asombrosas. Entonces eso me permitió darme cuenta de que realmente había una técnica. Incluso el año pasado, por ejemplo en junio, a raíz de, recuerden el accidente de Air Class, sí, fui invitado por un programa ahí, en el programa Santiseña, el Canal 4, para hablar justamente de mi trabajo, mostraron mucho material, sí. o sea, fue tratado con mucha seriedad. Y en un momento determinado me plantean un ejercicio en vivo, de visión remota, donde un periodista de ellos fue a cualquier parte de Montevideo. Entonces me daban una prenda, la fotografía, el dato y el nombre completo y la fecha de nacimiento. Y eso, por ejemplo, lo pueden poner en YouTube, pone Marcelo Aquistapaz y salen toda una serie de videos. Y ese ejercicio en vivo, o sea, las luces, el hecho que te estén hablando, la música, o sea, el nerviosismo no es el lugar ideal para hacer un ejercicio de esa magnitud. Sin embargo, yo tenía el convencimiento de que realmente se puede aplicar y se puede utilizar. Entonces, lo que hice simplemente fue guiarme por la información que obtenía. Y cuando, digamos, van con la cámara en vivo al lugar donde se encontraba el periodista, digo, las coincidencias eran realmente asombrosas, porque digo, de hecho estaba en la Plaza Matriz y estaba la catedral a su derecha, sí. del mismo, digamos, con el mismo dibujo que yo había realizado, la plaza con luces, entonces claro, eso permitió de alguna forma sanear un poco mi imagen en el Uruguay, pues, o la gente que vio el programa, porque digamos demostró un poco en vivo de que realmente
hay un potencial físico que permite repetir un proceso y que nos parece increíble, pero nos parece increíble porque la física que conocemos no nos permite hacer eso, pero en realidad la física que existe es otro tipo de física que está más asociado a la teoría que manejaba Einstein, ¿no? La teoría de la relatividad, que todos los tiempos de alguna forma se transfieren hacia adelante y hacia atrás. Entonces, por eso uno es que puede obtener información de un acontecimiento que ya sucedió o un acontecimiento que va a suceder, porque en definitiva hay una base física que permite repetir el proceso. Entonces, como te decía, hicimos una serie de ejercicios con esta gente de Instituto para Psicología y también vino un psicólogo de Argentina con sobres cerrados, y esos sobres cerrados contenían reproducciones de arte y estaban envueltas en cartulina negra y por fuera tenían sobres. Acá se armó un grupo multidisciplinario de algunos psicólogos y psiquiatras y se trabajó en vivo grabando la sesión, me iban pasando los sobres y yo iba tocando los sobres y tenía que visualizar lo que había dentro del sobre, o sea que físicamente aparentemente es imposible, pero lo que hice fue ir tocando el sobre y describiendo lo que veía en cada sobre. Y cada vez cuanto más veces lo hacía, o sea, eran 4 sobres, pero al segundo sobre ya empecé a visualizar cada vez más claras las cosas. Y al final lo veía claramente y describí exactamente hasta el nombre de un autor y el tipo de obra, y yo los dibujaba y lo iba diciendo. Entonces luego se graba toda la filmación, se va grabando a medida que se van abriendo los sobres. Sí. Y lo extraordinario de todo esto es que cuando abren el primer sobre no coincidía con lo primero que yo había dicho, pero cuando empiezan a abrir el segundo, lo que había pasado era que cuando yo tocaba el sobre 1, describía el 2, cuando toqué el 2, describía el 3, cuando toqué el 3, describía el 4, y cuando toqué el 4, estaba describiendo el 1. Entonces, claro. ahí nos dimos cuenta, digamos, que era posible obtener esa información, pero hubo como un corrimiento en el tiempo del momento que yo visualizaba y el momento, digamos, cuando se abrió el sobre. Pero las coincidencias, te estoy hablando, que eran realmente increíbles. Marcelo, quiero ganar el 5 de oro el domingo. Bueno, sí, todo el mundo me dice, yo siempre que digo que soy psíquico no idiota. Por supuesto, he intentado obtener, digamos, información de la visualización. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Pero no sé si es algo natural o es que soy muy tonto o qué me pasa, pero todo lo que es lucrar con eso no me funciona. Pero en este caso soy yo el que quiero ganar el 5 de oro. Bueno, me parece no me podés ayudar, no podés... Pero realmente tú sabes que yo lo que hago, también yo hago un ejercicio de visualización, digamos, futura, por ejemplo. Yo para ver una noticia que va a suceder, ponerle dentro de 3 días, lo que hago es tratar de posicionarme en San José y G, donde sé que hay un kiosco de revistas, y lo que hago es como volar mi imaginación a pararme enfrente, día, hora y lugar, frente a ese kiosco, y trato de visualizar las noticias que están en ese lugar. Sí. Y ahí empiezo a ver imágenes o son como noticias que van pasando, y ahí siempre hay alguna que me llama la atención por sus características, entonces de alguna forma la marco. De esa forma me permite visualizar acontecimientos que van a suceder. Pero en el caso del 5 de oro, yo trato de posicionarme, trabajo, ponerle todo un fin de semana, un sábado, y digo, yo me posiciono el lunes de mañana frente a un kiosco donde tengo incluso la foto del kiosco y tengo el cartel del 5 de oro, entonces yo me posiciono allí el lunes con el diario del lunes y veo los números que salió. Claro. Pero es realmente increíble, visualizo el entorno, visualizo hasta los coches que pasan por al lado, visualizo todo, pero no logro visualizar los números, los veo como en blanco. Y no sé por qué razón, pero incluso para el juego, para la dirección de loterías tiene allí algo que ver con y no sé, la verdad que no sé, habrán puesto ¿Tenés muchos fracasos, Marcelo? Mirá, en general no. No. En general no, y eso me asusta bastante. Lo que ocurre, por ejemplo, es que a veces la información que obtengo no es relevante, digamos, al caso en sí. Lo que ocurre, por ejemplo, pero digo, la información asociada al caso es increíble, el índice de certeza, porque digo, muchas veces lugares que yo desconozco totalmente, visualizo cosas que son muy específicas de esa zona y que después cuando uno va al lugar o a sustituirlas se encuentra con eso. Lo que ocurre muchas veces es que
yo no puedo viajar, por ejemplo, al exterior y entonces es la policía la que se maneja con eso o la familia de las personas. Entonces muchas veces no logran, digamos, sustituir adecuadamente o no se logra, digamos, porque estando en el lugar siempre uno logra obtener otro tipo de información que le permite como sustituir más. Pero en general las coincidencias son asombrosas en la mayoría de los casos. Muchas veces, como te digo, no sirven para definir un caso. Entiendo. Pero sí con la información del entorno. Es realmente... es decir, que la policía a ti te suele consultar. El FBI creo que tiene también Sí, el FBI... Yo no sé, claro, Traverso, yo me imagino con tu trabajo de años, serán cientos de miles de noticias que has dado. En el 2010, yo no sé si recuerdas el caso de Pamela Silva, aquella niña que todos recordarán que llamó al 911 desde Maldonado y la atendieron de acá de Montevideo y que luego apareció muerta una niña de 11 años en marzo del 2010 en Maldonado. Sí. Fue muy mediatizado y después terminaron procesando al papá por abuso, que abusaba de ella. Bueno, el tema concreto que no siempre, digamos, yo lo que trato de hacer es generar la búsqueda de determinada información con los elementos. Pero a veces ocurre que veo una noticia que me impacta o me llama la atención y me viene una información referente al caso. Y en el caso de la niña esta Pamela Silva de 11 años de Maldonado, yo estaba viendo las noticias en la mañana y me empezó a venir información referente a esa niña, el día después del homicidio. Entonces yo empecé a dibujar a la persona, que era un señor barbado, mayor a los 50 años, que tenía un carro y un caballo, el caballo con una mancha en el anca izquierda, y le pasé la información a un periodista del Canal 10, justamente Eduardo Peña, de allá de Maldonado, sí, que era corresponsal de ustedes del Canal sí, 10, y le pasé la información al comisario Alves, que era el comisario de homicidios, que yo ya había colaborado en otros casos, diciéndole que a mi criterio el homicida de Pamela Silva era un hombre menor a 60 años, barbado, que usaba como un gorro y que tenía un carro y un caballo, y el caballo con una mancha en el anca izquierda. Las investigaciones, digamos, no dieron hacia eso y terminaron procesando al padre por violación, pero no dieron con el asesino. Y 1 año y 3 meses después, unas mujeres sospecharon de que su padrastro podría haber sido el que ocasionó la muerte de Pamela, porque la noche del homicidio, en que apareció muerta la chica, él llegó, digamos, ensangrentado, y el carro y el caballo que tenía había intentado venderlo. Entonces, ahora sí recuerdo el cuando caso. El comisario recuerda eso, van las anotaciones que yo le había mandado el dibujo y empiezan, y coincidían, digamos, empiezan a investigarlo, y este señor resulta que era abuelo de una compañera de Pamela, incluso la conocía Pamela porque llevaba a la nieta a la escuela, tenía un carro y un caballo, tenía antecedentes por violación, había estado preso, y había pasado bajo cuerdas más de 150 interrogatorios que habían hecho, a él no lo habían dado. Bueno, el tema que lo agarran, el tipo termina confesando que justamente, bueno, sí, había intentado abusar de ella y como se resistió, la mató y la trasladó 600 metros en el carro, y el caballo tenía una mancha izquierda en el anca izquierda, o sea, tenía una mancha en el anca izquierda. Y era barbado y tenía como un gorro y todas las características había coincidido. Entonces yo recuerdo que incluso que muchas veces es una noticia que no se da. En el caso tú creo que tuviste que dar la noticia que decía vean esto, un artista plástico que colabora con la policía había anticipado las características del homicida de Pamela Silva 1 año antes, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y ese tipo, digamos, de documentación es lo que me permite a lo largo de los años mantener un trabajo serio, un trabajo documentado. Y Salud, dinero y amor es lo que pregunta la gente, ¿no? Salud, dinero y amor. Bueno, eso es lo que preguntan, ¿no? Yo digo, como no me dedico a eso, cuando la gente me llama para pedirme consultas sobre salud, dinero y amor, lamentablemente le digo que no doy consultas personales. Entonces, porque imagínate que si yo no cobro y diera consulta a toda la gente que quiere saber algo referente a su futuro, pasaría las 24 horas o más del día con eso. Incluso a veces, lamentablemente, la gente desesperada me pide por un perrito, por un gatito, hasta por lechuzas me han llamado y me han mandado mail pidiéndome, aunque no lo creas, ayuda. Y bueno, y yo lo que tengo que hacer es reservarme para determinados casos donde realmente se puede ser de utilidad, ¿no? Realizás y practicás hipnosis.
Sí, correcto. Digo, Sí. de hecho, todo lo que he hecho a través de todos estos años ha sido a través de la hipnosis, de la autohipnosis. Lo que hago es acceder al subconsciente, ese cerebro primitivo, que es realmente increíble el potencial. A mí me da un miedo la hipnosis, la hipnosis me da un miedo. No tiene nada de malo la hipnosis. Es más, o sea, aquellos que piensan que uno lo hipnotizan y pierde el conocimiento, no es así. Tú siempre estás consciente. El tema es que pasás desde el cerebro racional, que es el que está alerta siempre, pasás a vivir la situación desde el subconsciente. Marcelo, ¿y haces que la gente, por ejemplo, deje de fumar, Correcto. cambie comportamientos de su vida? Correcto, lo que hacemos, que realmente todo surgió porque yo durante muchos años simplemente colaboré en casos y seguí trabajando como publicista y como artista plástico, etcétera. Pero a raíz de que fui invitado el año pasado por un programa, por un canal chileno que se llama Chilevisión, es un programa que se llama Psíquicos, que es un reality de psíquico, aunque parezca mentira, hay un programa como para uno. Sí. Y bueno, y estuve más de 3 meses en Chile, y cuando estuve en Chile fui contratado por una clínica de adelgazamiento para trabajar, digamos, desarrollar un método que se llama cinta gástrica virtual, que lo que hago acá es... tengo varios pacientes para vos, Sí, Todos sí. levantaron el dedito. Sí. Lo que hago es modificar la percepción que se tiene sobre determinadas comidas, de modo tal que, por ejemplo, bueno, si tú sos adicto a la Coca-Cola, o adicto a la pizza con mozzarella, o adicto a las harinas, lo que haces simplemente es, digamos, perder el amor por eso, y ves una pizza con mozzarella es como ver una baldosa, más o menos. Entonces, lo que hace justamente eso es bajar el nivel de ansiedad que nuestra mente primitiva ¿Y tiene. si quiero dejar de fumar? Bueno, en el caso para dejar de fumar realmente es increíble, los resultados superan el 70% ampliamente, y lo que yo hago en realidad es sustituir la información que tenemos a nivel del subconsciente. Porque ¿qué pasa? Esto en realidad tiene una base física, pero por supuesto, como casi todos, no sabemos cómo funciona. El cerebro racional, que es el que analiza, que cuestiona, el cerebro moderno, de alguna forma es el que tiene el vicio. Tú no tenés el vicio, por ejemplo, de fumar, o la persona no tiene el vicio de fumar. El que tiene el vicio es el cerebro racional. Pero ¿qué pasa? La primera vez que tú probás un cigarro, por ejemplo, todo tu cuerpo tiende a rechazar esa sustancia tóxica, tanto el cigarro como el alcohol o algunas drogas. Lo que hace el cerebro racional, como se da cuenta que todo el cuerpo rechaza ese producto porque es totalmente tóxico, pero él se da cuenta que cada vez que tú te llevas ese palito blanco a la boca y lo aspirás, Sí. a él se le genera una especie de éxtasis o casi orgásmico, y lo disfruta de forma increíble el cerebro racional. Pero tú te tenés que fumar ese gusto asqueroso que tiene el cigarro. Entonces, ¿qué hace él? Él selecciona las neuronas más adictivas relacionadas con el sexo y el placer, y él espera, y cada vez que tú vas a llevarte ese cigarro a la boca, él toca la información que tenés dentro del subconsciente, que viene a ser la información donde hace borne el circuito eléctrico, él toca la información referente al cigarro, que por supuesto tiene la información que a él le conviene, Sí. que te gusta, que te da placer, que te quita la ansiedad, que te tranquiliza, todo lo bueno la tiene en esa estantería. Y él toca la información y genera un impulso eléctrico y estimula las neuronas adictivas. Bien. Entonces, cada vez que tú fumas, él te hace creer de que te da placer, cuando en realidad lo único que disfruta es él. Él lo que hace es estimular esas neuronas adictivas relacionadas con el sexo y el placer. Marcelo, ¿sabés que tengo que Disculpame. terminarlo? No te Me disculpo pongo a porque hablar estaba y- muy interesante. Hay preguntas de todos los tipos. Por ejemplo, hay preguntas de la gente a propósito de un sonado caso en la República Argentina de De una Ángeles. chica Ángeles, exactamente. Sí, pero lo que pasa es que casos, cuando no me piden, digamos, colaboración, o hay una investigación fuerte desde el punto de vista científico, no tiene sentido mi intervención. Claro. Hay otros que hacen preguntas ya en un tono jocoso, ¿no? Sí. Preguntan si Peñarol va a tener el estadio, por ejemplo. Claro. Bueno, sí, lo que es yo fútbol y política trato de no miscuirme, como todo buen periodista, ¿viste? Que no Bien. conviene, ¿eh? Hay otro que pregunta qué día es el fin de los tiempos. Linda pregunta. También, bueno, sí, la verdad que no me he puesto a ahondar en eso. Prefiero trabajar en los tiempos más cercanos y no en los tan lejanos. Y hay quienes preguntan concretamente cómo pueden hacer para encontrarse contigo para dejar de fumar. Bien, bueno, mira, debido a la cantidad de gente y al resultado tan exitoso, se están haciendo grupos todos los viernes, son grupos reducidos de Todos los viernes. 12 personas,
todos los viernes en el Hotel Crystal Palace, en 18 y Cuarén. Sí. Y se están haciendo, por ejemplo, este viernes 27 se está armando un nuevo grupo a las 15 horas, y se está armando, y ya hay un grupo casi completo para las 20 horas, para dejar de fumar. Es decir, a las 15 horas está pendiente y el de las 20 está prácticamente cubierto. Completo. Día viernes en el Crystal Palace. Lo bueno de esto es que estamos hablando de la mayoría en una sesión dejan definitivamente el cigarro, ¿no? ¿En una sola? En una sola sesión, así como te lo estoy diciendo. Es un cambio drástico, pero no de nuestro cerebro racional. Lo que generamos es un cambio drástico en la información que el cerebro racional utilizaba para hacer contacto y estimular las neuronas adictivas. Como yo le cambio la información, cuando el cerebro racional retoma el control y va a buscar ese contacto para estimularte nuevamente, que vuelvas a fumar, la información que está allí es totalmente diferente y se genera un cortocircuito. Entonces, claro. De golpe tú te sentís con la fuerza de voluntad 80 veces más de la que tenías antes de entrar en la sesión. Marcelo, mirá, yo no quería preguntártelo, pero sí, es mucha la gente que pregunta con respecto a esto del cigarrillo, sí, y entiendo que es un drama. Para la gente que quiere ir el viernes, mañana, ¿verdad? Correcto. Bueno, para la gente que quiere ir, pueden hacerlo en forma muy fácil, por ejemplo, enviando un mail a @hotmail.com. @hotmail.com. Ahí en forma inmediata ya se le contesta en forma automática el día, la hora y los lugares donde están los grupos. Bueno, y se pasan los teléfonos de contacto, que uno de los teléfonos es 2901 sí, 7011. Está perfecto. ¿Ah? Nosotros estos datos los vamos a incluir, lo de los teléfonos están aquí, ¿verdad? Me lo hacen llegar. No, pero es mucha la gente con respecto al cigarrillo, además de las preguntas, ¿verdad? Por supuesto, también otras adicciones como el alcohol, y bueno, en el caso también se están armando grupos con excelentes resultados, ¿no? Bien. Lo mismo también. ¿Salen todos hipnotizados? No, cuando salen ya no salen hipnotizados. ¿Ah, no? Los hipnotizamos ahí adentro. Ah, bueno, está bien. Marcelo, nunca has tenido una experiencia traumática por ello, ¿no? No. No has tenido. El tema de la hipnosis no genera ninguna contraindicación. Simplemente lo que genera es como un relajante muscular mental durante varios días. Uno descansa mucho mejor y mejora el humor, y realmente es increíble las modificaciones que se pueden lograr y en forma muy beneficiosa para la persona, ¿no? O sea, hay todo un desconocimiento en relación a la hipnosis, lamentablemente. Marcelo Aquistapache, clarividente, escritor, artista plástico, publicista. Gracias por este tiempo, ha sido interesante conversar contigo, un abrazo. Un verdadero placer, saludos a todos. Chau, hasta luego. Y escúchame, sí, me debes los números del 5 de oro, ¿eh? Bueno, ya si los pienso. Empezá a reflexionar profundamente en ello, ¿eh? Hasta pronto, adiós. Un abrazo, querido, chao. Este espacio fue presentado por Catunasi Uruguay.